El tema que tenemos en esta ocasión, mis amados hermanos y amigos, es recurso indispensable. Recurso indispensable para limpiar mi camino. Recurso indispensable para guardar mi camino, para guardar tu camino. Cuando hablamos de algo indispensable, mis amados hermanos, estamos hablando de algo que es necesario, que no puede faltar, algo indispensable. Por ejemplo, podría ser o puede ser esa necesidad de agua potable que nosotros diariamente necesitamos para hacer nuestros quehaceres. Por ejemplo, también tomamos como referencia en este momento algunos de los continentes, específicamente el continente africano, donde hay muchos de esos países que tienen una necesidad eminente, grande, carecen de esa agua potable y muchas veces tienen que utilizar algunos recursos como pozos, ir 7 kilómetros de distancia desde donde ellos viven para ir a ese pozo o a ese lugar para que ellos puedan abastecerse del agua. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y algo indispensable, vuelvo y les repito, es algo es algo que no puede faltar en una persona o de lo que nosotros podemos abastecer. No es algo importante, algo eminente de importancia para nosotros, vale la repetición. Entonces, recurso indispensable para guardar, para limpiar mi camino, para usted limpiar su camino. En esta ocasión estamos utilizando el Salmo 119, un salmo que de manera personal ha impactado mi vida. Y yo sé que también a muchas personas de las que nos pueden escuchar y de las que no nos están escuchando, este salmo ha impactado. Pero especialmente el versículo 9 del Salmo 119 en su segunda estrofa, y que de hecho cabe destacar que este salmo está compuesto por 22 estrofas y en la segunda estrofa inicia el versículo que hemos leído y que ha impactado de manera importante, de manera eminente mi vida. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, amados amigos que nos escuchan en esta ocasión, debemos considerar que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Timoteo, segunda Timoteo capítulo 4, una palabra importante que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo, el joven pastor, joven Timoteo. Y él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice más adelante: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué uso como referencia el capítulo 4 de segunda a Timoteo, versículo 1? Yo creo que para una persona guardar la palabra de Dios, para una persona exaltar de la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, primero tiene que esa palabra redarguir, primero tiene esa palabra que operar, que obrar en nosotros. Debemos sentir ese quebrantamiento en nuestras vidas, en lo personal, porque para yo usar la palabra de Dios para ministrar a otra persona que necesita una administración, yo primero, de manera personal, vuelvo y le reitero, tengo y debo ser ministrado por esa palabra. Gloria al Señor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, en el versículo 9, donde hemos leído, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo en el versículo 9 responde: con guardar tu palabra. Uno de los recursos que de eso estamos hablando en esta noche, en esta ocasión, es la palabra de Dios. Para yo guardar el camino, para yo limpiar mi camino, para apartarme de lo que es el pecado, de la contaminación, de las cosas que el mundo me oferta y me quiere contaminar, quiere ligarse conmigo, yo tengo que guardar y debo guardar la palabra de Dios. Pero
Para yo guardar la palabra de Dios, hay que tomar en cuenta también, previo a esto, a guardar la palabra, previo a esto, yo debo conocer la palabra de Dios. Poniendo un ejemplo, tenemos una constitución en nuestra república y cada país, cada nación tiene una constitución. La constitución de República de Dominicana me dice a mí, por ejemplo, que cuando yo voy en el tránsito, si la luz está en verde, yo lógicamente debo pasar. Si la luz está en amarillo, pues entonces me dice la ley de tránsito, que está dentro de la Constitución, que yo debo ir menorando la velocidad. Ahora bien, cuando está en rojo, pues entonces yo me doy cuenta que debo detener mi vehículo o debo detener la motocicleta en la cual yo me conduzco. Entonces, para una persona guardar la Constitución, para una persona evitar las multas, primero debe conocer la Constitución, porque la Constitución es aquella ley de leyes, la Carta Magna que te va a dirigir, que te va a conducir a tu ser un ciudadano más capacitado, mejor educado, de beneficio, de provecho para la nación. Entonces, para una persona guardar la Constitución, tiene y debe conocer. Ahora bien, para yo guardar la palabra, yo debo conocer la palabra de Dios. Es importante, es indispensable que para una persona guardar la palabra de Dios, debe tomar tiempo para leerla. Si yo no tomo tiempo para leer la palabra de Dios, hay cosas que a mí, en lo personal, se me van a escapar. Quizás podemos decir, bueno, yo tengo mucho tiempo escuchando la palabra. Hay un dicho por ahí que dice, un dicho popular, un proverbio popular, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando yo me relaciono con la palabra de Dios, cuando un joven se relaciona con la palabra de Dios, cuando un hombre, una mujer que no tiene mucho conocimiento quizás en la parte secular, en cuanto a la parte de educación, pues entonces, cuando iniciamos a leer la palabra de Dios, cuando comenzamos a adentrarnos a la palabra de Dios, aunque usted no tenga mucha educación, no sepa hablar muy bien, muy bonito, no tenga un buen léxico, la misma palabra de Dios te forma y la misma palabra te enseña cuáles cosas tú tienes que hacer y cuáles son las cosas que a Dios le agrada. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué yo no debo hacer? ¿Qué paso debo dar? ¿Qué paso no debo dar? La misma palabra del Señor te enseña cómo tú debes actuar. Ahora bien, aquí nos dice la palabra de Dios que con qué limpiará el joven su camino. Este recurso importante, guardar la palabra de Dios. El recurso indispensable, el recurso necesario que nosotros necesitamos, que la juventud en este tiempo necesita, es la palabra de Dios, la Biblia. Gloria al Señor. La misma dice en el libro 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para reprender, para corregir, con el propósito de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, para yo guardar la palabra de Dios, yo debo conocer la palabra de Dios. Si el joven de este tiempo le pone atención a la palabra de Dios, si el hombre en este tiempo le pone atención a la Biblia, la palabra de Dios, y comienza a escudriñarla, aunque vuelvo y reitero, como decía hace un momento, no tenga mucha elocuencia, no tenga mucha educación, formación secular, si le pone atención, si comienza a escudriñar la palabra de Dios, la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Señor se va a encargar de limpiar tu camino, de corregir tu camino. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos acerca de limpiar el camino? Nos estamos refiriendo específicamente de nosotros guardarnos para con Dios en esta vida. Para yo tener cierta precaución en esta vida, yo debo guardar la palabra. La palabra del Señor te va a enseñar a ti cuáles son las cosas que a usted como cristiano le compete. Pero es cuando permitimos que la palabra de Dios tenga cabida en nuestro corazón. Hay muchas personas que leen la palabra de Dios, pero no le es revelada la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero andan en desorden por ahí, porque muchas veces utilizan la palabra para su propia conveniencia, para su lucro personal. Pero cuando entendemos
que debemos guardar la palabra cuando entendemos que tenemos y queremos tener una vida agradable con Dios. Debemos leer la palabra, pero también debemos ponerla en práctica. Yo debo practicar la palabra. Yo debo asumir un compromiso con la palabra. La palabra yo la leo, pero para limpiar mi camino, para yo ser una persona que agrada a Dios, yo tengo que aplicar la palabra. Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en mi corazón como Él quiere obrar. Yo no sé si usted es de la persona, mi amado hermano, amigo también que me escucha en esta ocasión, que usted siente cuando Dios le habla a través de la palabra. Una persona que quiere que Dios le hable a través de la palabra tiene que tener un corazón sensible delante de Dios. Un corazón quebrantado delante de Dios. Pero ¿quién es que quebrante el corazón? Se llama el Espíritu Santo. Pero no solamente porque yo quiero que el Espíritu Santo me quebrante. Eso viene por amor al arte, no. Viene especialmente por la palabra. El joven que en este tiempo quiere agradar a Dios debe comenzar a leer la palabra de Dios. Por eso vemos muchas situaciones, muchas faltas en la juventud en este tiempo que el enemigo muchas veces se aprovecha. ¿Por qué? Porque no estamos tomando tiempo, no se está tomando tiempo para leer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, la palabra misma, te enseña cuáles son las cosas qué debemos hacer y dónde usted debe estar. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si yo quiero limpiar mi camino, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servirle a Dios con devoción, debo guardar la palabra de Dios. Algo importante que estuve analizando mientras estaba documentándome, mientras estaba estudiando la palabra de Dios acá en el Salmo 119, y es que para un joven, para una joven, y también queremos incluir caballeros, niños, damas, personas ancianas, para yo ser un verdadero adorador, yo debo guardar la palabra de Dios. Yo debo permitir que la palabra de Dios en mi vida encuentre cabida. Para yo ser un buen evangelista, yo debo guardar la palabra de Dios en mi corazón y que la palabra de Dios me redarguya. Para yo ser o para usted ser un buen pastor, tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente el conocimiento, sino vivir la palabra de Dios. Para usted ser un buen evangelista, usted tiene que leer la palabra de Dios, permitir que la palabra del Señor lo redarguya, que lo quebrante. Eso si usted quiere ser un buen adorador, si quiere ser un buen evangelista, si quiere ser un buen misionero, si quiere ser un buen ministro, si quiere ser un embajador en una nación a través del evangelio, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Si usted quiere tener una vida exitosa delante de la presencia de Dios, debemos guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiar el joven su camino? La Biblia no dice aquí que el joven va a limpiar su camino utilizando diariamente o innecesariamente las redes sociales. La palabra de Dios aquí no dice que el hombre o el joven limpiará su camino haciendo cosas que no debe hacer. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, ella misma nos forma a nosotros. Y este es el recurso indispensable que usted y yo necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, para ser jóvenes ejemplares. Yo creo y utilizo también la palabra que el apóstol Juan le habla y dice que os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis guardado la palabra y habéis vencido al maligno. Pero como nosotros, como usted joven, como yo, como todos nosotros, podemos vencer al maligno es cuando guardamos la palabra. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Leyendo la palabra de Dios, buscando el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer al maligno? Cuando yo comienzo a escudriñar la palabra de Dios. Y para nosotros muchas veces es más importante estar conversando otras cosas. Para nosotros es más importante estar haciendo involucrado en muchos entretenimientos.
tomando tiempo innecesario en cosas que no nos van a edificar en la parte espiritual, en vez de utilizar la palabra. Entonces, para yo ser un buen ministro, para yo ser un buen evangelista, para yo ser un buen adorador, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Aquí nos dice, ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si yo quiero ser un buen adorador, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo debo conocer la palabra. Que hayan adoradores por ahí y que no conozcan la palabra, usted debe conocer la palabra. Si usted es uno de los adoradores que siempre está ministrando en el altar, usted tiene que conocer la Biblia. Si usted es uno de los predicadores que siempre está predicando, debe conocer la Biblia, porque la palabra de Dios a nosotros nos va a librar de dar pasos, de cometer, de dar pasos y de meternos en cosas que no debemos meternos. La palabra de Dios nos va a guiar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para nosotros guardar, para limpiar nuestro camino, debemos guardar la palabra de Dios. Ese es el recurso que la misma palabra nos enseña. Y dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Con qué limpiará? O lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es que nos alumbra a todos nosotros. La palabra de Dios es la que nos guía por el camino correcto por donde usted y yo tenemos que caminar, mis amados hermanos, mis amados amigos. Así que queremos dejarle con esta palabra en esta ocasión, pero hay que entender que para ser una persona usada por Dios, debemos conocer la palabra. Para limpiar nuestro camino, para andar agradablemente delante de la presencia de Dios, para que una persona pueda crecer en Dios, para que una persona pueda ser acepta delante de la presencia de Dios, tiene que conocer la palabra. Porque si yo no guardo la palabra, si yo no conozco la palabra, si yo no conozco este contenido que me puede guiar a mí a la vida eterna, entonces yo no puedo guardar mi camino, no puedo limpiar mi camino. Porque la misma palabra de Dios lo está diciendo. Por más que yo quiera, yo creo que si no tenemos la palabra, no podemos guardar nuestro camino, no podemos limpiar nuestro camino. Nuestra senda, la senda por la cual usted y yo estamos caminando, no puede ser limpiada porque el mismo Dios va a utilizar la palabra para limpiar nuestro camino. Nuestra mente, que ese es el campo de batalla más fuerte que tiene el ser humano, la juventud. Nuestra mente va a ser transformada, pero es cuando comencemos a utilizar la palabra de Dios. Nuestro corazón, que muchas veces se inclina a cosas que no debe inclinarse, va a ser formado por la palabra de Dios. Si usted quiere ser un joven ejemplar, si usted quiere ser un joven de Dios, un joven que sea usado por la presencia de Dios, un joven de unción, un joven de ministerio, un joven destacado en la presencia de Dios, usted debe conocer, seguir conociendo la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para que su camino sea enderezado. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo se va a encargar de enderezar tu senda porque tú tienes un compromiso de guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Yo te recomiendo que lea la Biblia siempre, que no descuide la palabra. Yo sé que hay que estudiar y estoy de acuerdo con el estudio, pero hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Yo sé que hay que trabajar y estoy de acuerdo, pero hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Yo sé que hay que compartir, eso está bien, excelente, pero hay un tiempo que no se puede comprometer con nada y es con la palabra de Dios. Usted quiere ser un joven que guarde la palabra, un joven que tenga su camino limpio, usted debe conocer la palabra de Dios. Y se van a manifestar tentaciones, se van a manifestar ofertas, se van a manifestar, van a haber interrupciones, obstáculos que querrán impedirle que usted lea la palabra de Dios, pero tenemos a Dios ahí de nuestro lado. Debemos mantenernos leyendo la palabra de Dios. Debemos mantenernos escudriñando la palabra de Dios para ser jóvenes exitosos, no jóvenes que den lástima en la juventud, no jóvenes que sean perdedores de la bendición de Dios. No, sino que Dios quiere que seamos jóvenes, que aprovechemos la palabra, aprovechemos la gracia y que seamos instrumentos de Dios. Si usted quiere ser usado por Dios, debe conocer la palabra. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ser un instrumento de Dios, pero debo conocer la palabra de Dios. Diariamente debo leer la Biblia porque ella es la que me enseña a mí cómo ser un buen creyente, cómo ser un buen adorador, un buen evangelista, un buen misionero y tener prudencia
a través de la palabra de Dios para ser jóvenes exitosos. Así que el Señor te bendiga grandemente. Para mí ha sido un placer compartir contigo esta palabra y esperemos que ellas mismas puedan entrar a tu corazón y que te pueda dejar guiar de ella, porque como dice alguien, aquí no hay perdedera, no hay desperdicio en la palabra de Dios. Así que fue un placer estar con ustedes. Esperamos que en el nombre del Señor esta palabra siga llegando a tu corazón y que la pueda poner en práctica. No porque yo la digo, sino porque la palabra del Señor la dice. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre del Señor.